en el caso de la tuberculosis zoonótica, también la mayoría de pues, referencias hablan de que la tuberculosis bovina es debido al consumo de productos y subproductos. Pero siendo nosotros veterinarios que estamos en campo, pues tenemos un factor de riesgo mucho mayor que en el caso de una persona que no está en contacto con los animales, ¿no? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dairy Cash. Mi nombre es Elizabeth Sendejas y voy a ser su anfitriona el día de hoy. Para los que no me conocen, soy médico veterinario, tengo 10 años de experiencia en ganado lechero. Yo estoy presencialmente en el estado de Jalisco, aquí en México, y actualmente pues tengo un cargo en una empresa dedicada a la capacitación. En este episodio de Dairy Cash vamos a hablar acerca de la tuberculosis bovina y su impacto en la salud pública. Y para eso tengo el honor de presentarles a la doctora Anabel Ordaz, que cuenta pues muchísima experiencia en este campo. Bienvenida, doctora Anabel, ¿cómo está? Hola, muchísimas gracias, Elizabeth. Estoy bien aquí, expectante de lo que continúa. Genial, doctora. Pues bueno, muchísimas gracias primero por aceptar nuestra invitación. Nos gustaría, doctora, conocerlo un poquito más, qué se dedica, sabemos que es médico veterinario, por supuesto. No sé si nos quisiera compartir un poco de su experiencia profesional. Sí, bueno, mi nombre es Anabel Ordaz, soy médico veterinario de formación por la Autónoma del Estado de Hidalgo y posteriormente hice una maestría en ciencias biológicas con enfoque en biología experimental en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que es un hospital para humanos de tercer nivel. Y posteriormente hice un doctorado, igual en ciencias biológicas, en el mismo posgrado, pero ahora con el enfoque en biomedicina. En mi tesis de licenciatura trabajé con bovinos positivos a tuberculosis y era más o menos ver qué tan efectiva era el ensayo de liberación interferón gamma para detectar animales positivos a tuberculosis. En la maestría me fui un poco de las cuestiones de veterinaria, pero lo que quería ver era si aquellos pacientes o personas que están en contacto con bovinos con tuberculosis desarrollaban tuberculosis o no desarrollaban tuberculosis a lo largo del tiempo, y era ver más que nada el perfil inmunológico de estas personas que aunque estaban en contacto con esos animales, no se estaban infectando o más bien enfermando. Y en la tesis de doctorado lo que hice fue sacar la huella genética de aislados de Mycobacterium tuberculosis de una corte de pacientes con tuberculosis pulmonar en Orizaba, Veracruz, e hice algunas cuestiones también de secuenciación. Entonces, digamos que desde por ahí del 2006 he venido trabajando tanto en tuberculosis en animales como tuberculosis en humanos, que sería la tuberculosis zoonótica o bien tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Pues muchas gracias, doctora Anabel, por brindarnos un poquito de su información académica y profesional. Este episodio como tal me emociona mucho porque usted sabe, hay una campaña nacional de brucela y tuberculosis acá en México, tiene muchísimos años, es una enfermedad que no existe una vacuna, forma de prevención, se ha intentado elaborar, mas no se ha llegado a algo concreto y la base, lo más importante, pues es justamente ese impacto en la salud humana y pues creo que esa es la importancia principal, ¿no?, de esta enfermedad y poder lograrla conocer, pero no podemos tratar y controlar una enfermedad si no la conocemos. Me gustaría, doctora Anabel, que nos platicara un poquito sobre las generalidades de la tuberculosis bovina, alguna definición, quién la causa, cuál es el modo de transmisión, que pues usted bien lo hizo en su tesis, ¿no? Pues trabaja uno con bovinos, pero nos enfermamos por trabajar con ellos. Así es. Bueno, pues
para definirla como tal, es una enfermedad infectocontagiosa, muchas veces de curso crónico, que es causada por un agente conocido como Mycobacterium bovis en el caso de los animales y afecta principalmente a pulmones, pero en realidad puede afectar cualquier órgano y sistema, ¿no? O sea, se ha encontrado hasta en tejido mamario, en hueso, en sistema nervioso central. eh, Va a depender de la vía de entrada. Entonces, para eso me gustaría platicar sobre cómo es la inmunopatogenia de la enfermedad y es cuando un animal tiene tuberculosis activa, es decir, está excretando el agente causal, que cuando tose el animal, pues estas micobacterias van en estas en este flujo, en estas pequeñas gotitas que viajan en el aire y imagina que estás en una sala de ordeño y otra vaca está muy cercana y entonces inspira estas gotitas, se depositan en los pulmones, los macrófagos fagocitan estas bacterias y lo que pasa es que es tan inteligente esta bacteria que puede utilizar al sistema inmunológico como un tipo de disfraz. Entonces, puede alojarse en los macrófagos y ahí quedarse por mucho tiempo. Pero si hay ciertos factores desencadenantes como pues el estrés, la desnutrición en los animales, entonces puede pasar de un estado latente, es decir, que no hay sintomatología, o signología en este caso, perdón, a un estado activo que es donde el animal va a ser infeccioso para otros animales y para el ser humano. Entonces, en el caso de la tuberculosis zoonótica, también la mayoría de pues, referencias hablan de que la tuberculosis bovina es debido al consumo de productos y subproductos. Pero siendo nosotros veterinarios que estamos en campo, pues tenemos un factor de riesgo mucho mayor que en el caso de una persona que no está en contacto con los animales, ¿no? Entonces, podría darse no solamente el caso de la transmisión por consumo de alimentos, sino simplemente por contacto directo y tener una tuberculosis pulmonar por Mycobacterium bovis, que es indistinguible la sintomatología de una tuberculosis por Mycobacterium tuberculosis. Muchas gracias, doctora Anabel, por esta explicación. Eh, Todo el tiempo que un bovino, o más bien, una vez que Mycobacterium llega al bovino, se llega a encapsular, tiene la capacidad de infectar a otros animales o el ser humano cuando está como engañando al sistema inmunitario. Vamos a decir que el engaño para el sistema inmunitario es entrar en un estado de dormancia, ¿no? En un estado de quiescencia, donde la micobacteria solo está ahí en una fase de mantenimiento. El punto es cuando puede censar y ver que hay factores como desnutrición, falta de ciertos nutrientes o bien hay cierto estrés en el animal que estas micobacterias comienzan a multiplicarse activamente. Y entonces sí se forma algo llamado el granuloma, ¿no? Que es esta lesión muy característica de la tuberculosis, que es como un tubérculo, ajá, que puede principalmente afectar los linfonodos cercanos a pulmón, pero pues si entró por vía digestiva, pues los mesentéricos en este caso, ¿no? Incluso puede llegarse a presentar lesiones en hígado, en riñón, ajá. Entonces, vamos a hablar de una tuberculosis latente cuando hay lesiones, pero no se está excretando a la micobacteria. Y de una tuberculosis activa, cuando la lesión es tan grande que alcanzó las vías respiratorias superiores y que se está excretando. Entonces, para que pase de un estado latente a activo, tiene que haber ciertos factores de riesgo. Como les decía, el estrés y la desnutrición en el caso de los animales es algo muy común.
Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por aclarar esta duda que muchas veces llegamos a tener en campo. Doctora, ¿cómo está la epidemiología de la enfermedad en México versus en otros países de desarrollo? Ok, pues mira, hablando de México, que es un caso muy particular, de acuerdo a esta campaña que tú mencionas, a la 031, para el control y la prevención, nos dice que el 86,2% de México está en fase de erradicación, es decir, que tiene una prevalencia menor al 0,5%, lo cual es muy bajito, ¿no? Casi, casi dirías, ay, pues no hay de qué preocuparnos. Pero pues hay que ser realistas. La campaña últimamente se ha dirigido a muestrear mucho animales de producción de carne, que su vida promedio es menor a un animal de producción lechera, ¿no? Entonces, lo que resta, casi un poco menos del 15% de lo que resta en el país, pues llega a tener una prevalencia de tuberculosis promedio de un 17%, y hay referencias que mencionan hasta 40% en zonas lecheras. Pero si ya te vas a campo, pues hay atos o hay unidades de producción que manejan una prevalencia del 80% de tuberculosis, ¿no? Entonces, pues es un poco engañarnos el decir, pues estamos súper bien. Todavía queda mucho trabajo que hacer, que eso es bueno porque vamos a tener trabajo para rato, ¿no? Sobre todo porque hay que cumplir con estas metas que menciona la Organización Mundial de la Salud, de bajar la incidencia de tuberculosis hasta un 80%. Entonces, eso quiere decir que tenemos mucho trabajo como veterinarios que hacer para controlar la tuberculosis en los animales. Entonces, si nos vamos ahora a la parte de la que no vemos, ¿no? O sea, la que vemos es la de los animales, pero que decimos, estamos mal, pero no tan mal. Si nos vamos a la tuberculosis en humanos por Mycobacterium bovis, a nivel mundial más o menos habrá unos 140,000 casos por M. bovis, y las Américas es uno de los continentes o regiones con menor incidencia. Yo diría que es porque está subdiagnosticada. Ajá. ¿Por qué? Porque el diagnóstico es muy complejo. Uh-huh. No, y justamente le iba a comentar, y hablando del tema diagnóstico, pues ¿cuál es el área de oportunidad más fuerte que tenemos en el área de diagnóstico? En el área de diagnóstico, bueno, pues la normativa aquí en México, como tú lo sabrás, nos dice que es prueba y eliminación, ¿no? Pero imagínate un productor que tiene 10 vacas y que 7 tienen TB. Entonces, pues, ¿quién le va a pagar esas 7 vacas, no? No hay poder o recursos que puedan cubrir eso. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Es concientizar a la población sobre los perjuicios, ¿no? No, perjuicios no, sobre los daños que puede ocasionar en la población. El diagnóstico pues para mi gusto es sencillo porque son observar lesiones sugestivas a tuberculosis. El gol estándar siempre va a ser el cultivo, y para el cultivo se necesita un medio enriquecido, que es a base de huevo. Ajá. Y en este caso, después es identificar al microorganismo, porque hay muchísimas micobacterias que pueden provocar granulomas o lesiones granulomatosas, pero aquí es el punto, que necesitas un laboratorio particular, que es un laboratorio de bioseguridad nivel 3, con, pues, filtros especiales. ¿Por qué? Porque si no, pues tú te vas a contaminar. La gente que haga el aislamiento y la identificación, si no tiene las medidas de bioseguridad necesarias, pues va a terminar contaminándose. Entonces, aquí es el punto donde necesitas un médico veterinario que sepa
identificar estas lesiones en campo y posteriormente, pues te digo, sería el mandar al laboratorio, ya sea de histopatología o bien de microbiología, para hacer el aislamiento bacteriano. Y pues ya en cuestiones mucho más finas hablamos de cuestiones epidemiológicas, ¿no? Podemos ir ya más allá del cultivo y la identificación, sino saber nombre y apellido, quién lo está causando. Uh-huh. Muchas gracias. Justamente creo que un punto que deberíamos de hacer la invitación es que la industria se empiece a involucrar en el tema. Hay muchas industria lechera o compradores de leche a los productores que ya te exigen que estés libre de brucela. Hay unos que están en vías de, pero han empezado con brucela, no nada más. Y pues está esta otra parte, ¿no? Tuberculosis, que es igual de importante que Bruselas, si no es que hasta más, ¿no? Porque tengo entendido que tuberculosis sí puede llegar a provocar la muerte de una persona, a diferencia de Bruselas. Entonces, creo que hablando en ganado lechero, porque los muestreos, pues en la campaña se han centrado en estos actos de ganado de carne, pues la industria se debe de empezar a involucrar, pues también para ofrecer un producto sano, un producto inocuo para el consumidor final, y eso va a obligar a que los ganaderos busquen a médicos veterinarios autorizados que puedan controlar y ayudarles a controlar el problema y tener un panorama o un mapa general real de lo que está sucediendo a nivel de tuberculosis. Doctora, también se habla mucho de un término que se llama epidemiología molecular. ¿Me podría ayudar a explicarnos en qué consiste? Ok, bueno, pues como bien lo dices, necesitamos saber el cuándo, cómo y dónde de la tuberculosis. Este, y para esto podemos hacer o echar mano de herramientas como la epidemiología molecular, que no es otra cosa más que herramientas moleculares que responden preguntas epidemiológicas. Por ejemplo, nos pueden decir la dinámica de la transmisión de la enfermedad, es decir, quién le está transmitiendo a quién, cómo se está transmitiendo. Podemos ver la distribución geográfica de ciertas cepas, por ejemplo, que están en regiones características o que se están diseminando con gran facilidad. Medir la eficacia de las vacunas. En este caso, pues tuberculosis no tiene o está desarrollándose vacuna desde hace mucho tiempo, pero sí nos puede ayudar a medir la eficacia de los sistemas de control, es decir, de la campaña. Y pues estas herramientas antes eran muy caras, han ido abaratando sus costos y, por ejemplo, para tuberculosis en bovinos, la prueba más utilizada es la espoligotipificación. Esta es una prueba que nos dice qué tan parecidos son los aislados. Ajá. Entonces, digamos que te salieron animales positivos en una unidad de producción, aíslas el microorganismo y quieres ver qué microorganismo es. Quieres ponerle nombre y apellido y puedes ver qué tan parecidos son genéticamente, si son primos, si son hermanos o realmente son desconocidos. Pero esta prueba solamente cuestiona una región muy pequeña del genoma. Entonces pasamos a otra herramienta que es la tipificación por MIRU-BNTR. Estos BNTR son mini satélites que están distribuidos a lo largo del genoma de Mycobacterium bovis y podemos ver el número de repetidos y el número de repetidos, y con eso nosotros podemos comparar ahora un poco más sobre la dinámica de la transmisión. Ajá. Y por último, es una técnica que yo creo que ya habrán escuchado, que es la secuenciación de genoma completo, que aquí no solamente se va a interrogar el 10% o una fracción muy pequeña del genoma, sino vamos a saber el contenido de sus 4.3 millones de pares de bases. Y para esto te voy a platicar una experiencia que nosotros tuvimos en un proyecto en una cuenca lechera en el estado de Hidalgo.
donde el proyecto quería saber la dinámica de la transmisión de la tuberculosis bovina a humanos. Entonces duró por ahí de 2 años y se muestrearon tanto animales como humanos. En la parte de humanos se encontraron 2 casos de tuberculosis por Mycobacterium bovis y uno era en una mujer de 38 años, 33 años, no lo recuerdo exactamente, con diagnóstico de artritis reumatoide hacía 2 años. Y esta mujer desde niña refería en su historia clínica que se había dedicado a ordeñar vacas. Entonces, cuando se aísla el Mycobacterium bovis de la mujer y después en ese mismo establo muere una vaca y se hace espoligotipificación y se ve que es el mismo patrón. Y después se le hace MIRU-BNTR y es idéntico y dices, bueno, pero solo es el 10%, vamos a ver todo el genoma. Se secuencian los 2 genomas y son idénticos, o sea, no tienen una sola base de diferencia, son exactamente idénticos, lo que concluye que hay una transmisión directa y como te decía, esta mujer tenía tuberculosis pulmonar, es decir, que muy probablemente en la sala de ordeño, ella mientras ordeñaba, pues la vaca tosió, ella inspiró esa micobacteria y por su factor de riesgo, que estaba tomando ciertos medicamentos inmunosupresores, pues desarrolló tuberculosis muy pronto, tan pronto que la micobacteria no generó ni siquiera un cambio. Entonces, estas herramientas nos ayudan a ver ese tipo de cuestiones, ¿no? Y nos ayudan sobre todo para montar medidas de control y de prevención. Entonces, ahora, pues, hace unos 7 años una secuencia te costaba unos 10,000 pesos, ahora una secuencia te cuesta 2,000 pesos, ¿no? Entonces ya bajó. La otra es que pues si necesitas personal que esté capacitado para interpretar esos datos y ver qué es lo que se puede hacer a nivel de campo, ¿no? O sea, ya estamos hablando de aislados en vacas y ver cómo se está transmitiendo, mientras que, por ejemplo, en países desarrollados como Reino Unido, su problema ya no son las vacas, sino ahora es la fauna silvestre y están utilizando estas herramientas para ver cómo la fauna silvestre está generando esta reemergencia de la enfermedad. O otros países como Australia o Nueva Zelanda que tienen problemas, por ejemplo, con la zarigüeya de cola de cepillo y estas técnicas les ayudan, ¿no? Estas herramientas moleculares les ayudan a ver de qué manera pueden o qué pueden implementar para llevar a cabo un control, cosa que pues nosotros como mexicanos tenemos, nuestro problema principal es el ganado lechero y es ahí donde tenemos que enfocar nuestros esfuerzos. Excelente explicación, doctora. Me impactó mucho el estudio que realizaron con esta trabajadora de un establo, porque de que nos habla que la ciencia, los estudios nos pueden ayudar a tomar medidas prácticas de bioseguridad para pues, las personas, ¿no? En este caso, el tema, por ejemplo, usted lo llegó a mencionar, los pequeños productores siguen o sea, siguen ordeñando a las vacas sin guantes, o sea, no vamos a hablar ni siquiera de que usen cubrebocas, ¿no? O sea, no usan guantes de protección en sus manos. Entonces, para poder migrar vaya, vas a ordeñar alguna vaca, usa guantes, usa un overol. Sí, que sea una sala bien, o sea, con buena ventilación, que cuando la laves, pues haya también una buena técnica de lavado y de secado, porque las micobacterias son muy aguantadoras por el componente, pues casi son ceras su pared celular. Entonces, no es cualquier bacteria, es algo que debemos tener en cuenta. Y, por ejemplo, hace rato mencionabas que las producciones es una de las enfermedades con las que luchan. Estoy de acuerdo, es algo a lo que debemos de tener muy en cuenta,
pero también esta parte de salud pública que para mí me parece muy importante porque pues nuestro país es uno de los principales países con presentación de diabetes mellitus. Entonces, hay muchos trabajos sobre que hay casi 6 veces más riesgo de tener tuberculosis en pacientes con diabetes mellitus. Entonces, aunado a las comorbilidades de los trabajadores, de la población, ¿no? De estas pequeñas comunidades donde van todavía a comprar su leche y nadie les ha dicho para qué es la pasteurización o cómo se debe hacer la pasteurización, pues es uno de los grandes áreas de oportunidad para el control de esta enfermedad, ¿no? Totalmente de acuerdo con usted, doctora. Ya hemos estado hablando un poquito más sobre el tema de la tuberculosis bovina como zoonosis. No sé si guste hablar un poquito más del tema para que quede claro a la audiencia. ¿Cómo es que yo, veterinario, yo, persona normal, consumidora de lácteos, de carne, etcétera, nos podemos llegar a enfermar con tuberculosis bovina? Pues en cuanto a los números, porque creo que no hay nada más choqueante, ¿no? Que hablar de números, hablamos que el 10% de los casos de tuberculosis está dada por Mycobacterium bovis. Eh, entonces, aquí pues va a depender de varias situaciones. Una es el diagnóstico y en este caso, las cuestiones de la manera de transmisión, como te decía, principalmente están dadas por el consumo, pero también por este comportamiento, este contacto con los animales que nosotros como humanos, no sé por qué, pero nos encantan los animales, ¿no? O sea, queremos casi besarlos y dormirnos con ellos y no pasa nada, pero pues tener un poco más en consideración que hay muchas otras enfermedades, no solamente la tuberculosis, hay otras enfermedades que son de riesgo para la salud humana. Eh, eh, en, en México, por ejemplo, tengo comunicación con un hospital de pediatría y a veces me escriben para decirme, mira lo que salió. El problema es otra vez esta población en riesgo, que son, por ejemplo, los niños que tienen enfermedad renal crónica o que tienen algún tipo de cáncer. Y me han comunicado casos bastante tristes donde ellos tienen estas herramientas ya moleculares y te dicen, es una tuberculosis por Mycobacterium bovis que está en una articulación, pero aparte el aislado tiene resistencia a antibióticos de primera línea. Entonces, es una cuestión muy grave que es un niño normal igual no se enferma, se infecta, pero nunca va a desarrollar la enfermedad. Pero conforme somos más personas y hay más enfermedades o comorbilidades, pues eso va a incrementar el riesgo de estas personas de desarrollar tuberculosis. Entonces, lo que me gustaría que nos lleváramos es que nosotros como veterinarios no debemos de olvidarnos de esta enfermedad que sigue siendo una de las principales causas de muerte por un agente infeccioso después del COVID. Eh, que tenemos que poner manos a la obra en el diagnóstico. Yo sé que tenemos muchos compromisos económicos con nuestros vecinos cercanos, pero no hay que quitar el dedo del renglón de controlar la tuberculosis en bovinos de leche, en que hay que hacer conciencia en la población sobre los factores de riesgo, cómo deben llevar medidas o buenas prácticas de producción, las grandes y las pequeñas producciones, y por qué no aquellos que ya tienen pues más recorrido, comenzar a utilizar estas herramientas para ver cómo están funcionando nuestra campaña o bien para implementar nuevas medidas de control. Muchísimas gracias, doctora Anabel, por estas recomendaciones finales. Creo que en el transcurso de esta plática
hemos tocado los puntos principales de la tuberculosis bovina, he despejado algunas dudas que pudiera tener la audiencia y me quedo con eso, ¿no? Con los puntos finales que acaba de recomendar para nuestro público. De antemano, de parte de todo el equipo de Dairy Cash, pues le agradecemos mucho haber aceptado nuestra invitación. Y bueno, a la audiencia en general, pues los esperamos en otro episodio de Dairy Cash. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. A usted, buen día.